Hola, buenos días. Entonces vamos a dar inicio a la reunión de este día. Mi nombre es Sánchez Caterine Arias, yo soy residente de cirugía plástica y el tema que voy a compartir este día es abdominoplastia, principios e indicaciones. Bueno, entonces este es el derrotero que vamos a tener el día de hoy. Tenemos unas definiciones, una epidemiología, la anatomía, los objetivos, las indicaciones, contraindicaciones. Vamos a hablar sobre la abdominoplastia convencional y algunas de sus variantes, los cuidados postquirúrgicos, las complicaciones locales y algunas complicaciones sistémicas. Entonces, como definición, tenemos que diferenciar algunos términos que se pueden utilizar a veces como sinónimos, pero que en realidad pues abarcan unas diferencias técnicas. Entonces, la abdominoplastia se refiere a una cirugía del contorno abdominal que trata de eliminar el exceso de piel y tejido graso y al mismo tiempo tratar pues como la pared, la capa musculoporonótica que está débil. Y eso genera pues alteraciones en el contorno del paciente. La lipoabdominoplastia es pues como una combinación de la abdominoplastia asociado a liposucción que ayuda a definir más el contorno y la paniculectomía que se refiere pues técnicamente como a la eliminación del panus, que es ese tejido graso que generalmente cuelga en los pacientes obesos como un delantal y que se puede ofrecer en pacientes que son obesos, pero que se han estancado en su peso y este panus le genera alguna alteración en su calidad de vida. Entonces, respecto a la epidemiología, tenemos que la abdominoplastia es el quinto procedimiento estético más realizado en los Estados Unidos. En el año 2020 se realizaron 130,000 cirugías. Generalmente se realiza más en mujeres y es muy poco lo que se indica en hombres, pero se hace cuando estos han tenido una pérdida moderada de peso. Entonces, para la anatomía debemos tener en cuenta que la pared abdominal tiene pues en promedio nueve capas, ¿cierto? Que son la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial que se divide pues como entre la fascia grasa de Camper y la fascia membranosa de Scarpa, los músculos, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el transverso, la fascia transversalis, la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Respecto pues a la piel, debemos tener en cuenta que con el envejecimiento y el embarazo, esta piel tiende a volverse más laxa y tiende a caer sobre la parte inferior del abdomen y con el embarazo pueden también alterarse la calidad y aparecer estrías. Entonces, la pared tiene un sistema musculoneurótico que es lo que le da como soporte, que está compuesto pues como de los 4 pares de músculos que ya mencionamos previamente, sus fascias de aponeurosis y también pues la fascia de Scarpa. Debemos recordar pues que hay una variación pues a nivel de la línea arqueada que hace que los rectos estén cubiertos encima de esta por una vaina anterior y posterior y debajo de esta las 3 aponeurosis se unen solo para formar una vaina anterior. Hay unas zonas de adherencias que unen el sistema facial superficial a la fascia muscular que lo que hace es que se formen pues como el contorno y las protuberancias naturales anatómicas en el abdomen. En esta imagen podemos ver cómo estas zonas de adherencia pueden ser fuertes, moderadas o débiles. Fuertes, marcadas en rojo, las podemos ver al nivel pues como de la ingle central, ya moderadas, que es el color naranja, que está pues como la mayoría del abdomen, y ya las zonas débiles pues que son las amarillas. Esta zona azul se refiere pues como la colección de grasa profunda que se puede formar y que como podemos ver pues no tiene relación como las zonas de adherencias. Estas son importantes porque estas son zonas que debemos liberar cuando se realizan abdominoplastias para poder movilizar los colgajos. Entonces, respecto pues como a la irrigación,
Recordemos que la pared abdominal está ampliamente vascularizada, tiene arterias que vienen pues de la parte torácica y la parte pélvica, la parte superior y la parte lateral está irrigada pues por la arteria epigástrica profunda y las arterias subcostales y costales. La parte inferior está irrigada por los sistemas de la arteria circunfleja ilíaca superficial y profunda y las arterias epigástricas profunda y superficiales. Y muy importante en abdominoplastia y en liposucción son las zonas de Hüller. Estas zonas se describieron para ser más segura, pues como la planeación y la cirugía, y lo que determina es que hay 3 zonas. Entonces tenemos la zona 1, que está en la parte central, que abarca pues como la parte lateral de los rectos, desde la zona costal hasta una línea que va marcada entre las espinas ilíacas anterosuperiores, y básicamente está alimentada por la arcada epigástrica inferior. La zona 2, que está entre la línea que se forma entre las espinas ilíacas anterosuperiores y la zona inguinal, que está alimentada por el sistema pudendo externo, por la circunfleja ilíaca externa y por la epigástrica externa, por la epigástrica superficial. Y ya la zona 3, que son las zonas laterales, que está irrigada por las arterias intercostales, subcostales y algunas lumbares. Entonces, también muy importante en esta cirugía tener en cuenta el suministro de sangre adiposa. Entonces, recordemos que la fascia de Scarpa divide la grasa en una grasa superficial, lo que está encima de ella, y en una grasa profunda, lo que está debajo. La capa de grasa profunda está irrigada por perforantes musculares, y la capa de grasa superficial está arreglada por el plexo surdérmico. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando se eleva el colgajo en la abdominoplastia, la capa de grasa profunda queda pues como a merced de la irrigación de la capa de grasa superficial, se convierte en un parásito y puede llevar pues a necrosis grasa, y esta es la capa que es seguro eliminar. Pues que si se llegara a necesitar eliminar, esta es la capa que se debe eliminar. Y ya la grasa superficial no se debe eliminar porque la piel que está superior a ella se alimenta de esa capa. Importante también saber como la irrigación del ombligo, ¿cierto? El ombligo se alimenta pues del plexo subdérmico, pero también tiene otros 3 sistemas importantes, que son la arteria epigástrica profunda, inferior, derecha e izquierda, también el ligamento redondo y el ligamento umbilical. Bueno, respecto pues como a la inervación, debemos recordar que la pared abdominal está inervada por los nervios intercostales del T7 a T12. Estos perforan los músculos intercostales a nivel de la línea mediante axilar media y pues pasan a un plano subcutáneo. Y también recordar que a nivel del abdomen al nivel del abdomen pasan pues nervios periféricos como el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que pueden verse afectados pues en esta cirugía, y que si se llegan a afectar van a alterar la sensibilidad hacia el muslo y la ingle. Respecto allá al drenaje linfático, es recordar que supraumbilicalmente se drena hacia los ganglios axilares ixtilaterales, y infraumbilicalmente se drena hacia los ganglios linfáticos inguinales superficiales, y que este sistema linfático está por debajo de la fascia de Scarpa. Entonces, hay unos puntos de referencia anatómicas que se tiene en el abdomen, unas proporciones que se consideran normales, ¿cierto? Entonces, tenemos que el ombligo se sitúa pues, en la parte más superior de las crestas ilíacas, que hay una altura establecida pues, de 5 a 7 milímetros entre la zona del monte de Venus y la comisura vulvar, que la altura media entre el ombligo y esa comisura vulvar es más o menos de 11 a 13 centímetros, que del ombligo a la apófisis sifoide es igual a la distancia del ombligo a la comisura vulvar,
que hay un ancho pues como de la caja torácica, que este debe ser menor que el ancho de la cadera, marcado aquí en H, para que se logre una acentuación de la cintura, y que hay una cintura natural, que es el punto más estrecho pues del torso, y debemos recordar que el ombligo está de 1 a 4 centímetros debajo de esa línea. Entonces, hay unas unidades estéticas divididas pues como en el abdomen, como pueden darse cuenta. Esto no solo abarca la pared anterior, sino los laterales y los posteriores. En la mujer tenemos 7 unidades estéticas y en el hombre 6, porque en ellos raramente se considera pues como los rollitos de la espalda como una unidad, y estas unidades se tienen en cuenta porque los pacientes perciben como el abdomen todas estas zonas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la abdominoplastia? Entonces, es lograr mejorar el contorno global, hacer un abdomen más firme, más juvenil, más plano, con cicatrices ocultas, que se vea un ombligo de aspecto natural, que se restablezca la unidad musculoaponerótica y que el tono de piel pues sea uniforme a toda la estética abdominal. Las indicaciones que vamos a tener pues es que haya un exceso de piel abdominal o de grasa con o sin estrías, diástasis, laxitud o depósitos de grasa, y eso generalmente se ve en pacientes que han tenido pérdida masiva de peso, ya sea por dieta, por cirugía bariátrica o pacientes con embarazos previos. También cuando hay concurrencia de hernias, ya sean ventrales, incisionales, congénitas o epigástricas, y hay unas indicaciones funcionales que tienen que ver más que todo con esa débil capa musculoaponeurótica que se puede ocasionar y que ocasiona dolor de espalda, alteraciones posturales y limitaciones de la vida diaria, y eso también puede ser una indicación. Entonces, hay unas contraindicaciones absolutas y relativas. Esto pues es una línea muy fina en la abdominoplastia. Para muchos cirujanos, el tabaquismo activo y la enfermedad cardiopulmonar grave son contraindicaciones absolutas, porque la técnica pues como tal de la abdominoplastia generaría una restricción pulmonar y esto puede afectar gravemente al paciente. Pero pues también se tiene en cuenta pues que estos pacientes, digamos pacientes con EDPOD grave, pueden ser evaluados por un neumólogo, se pueden someter a terapias de función pulmonar y pueden incluso realizarse las cirugías. El índice de masa corporal elevado, mayor de 30 o 35, no se recomienda porque aumenta las complicaciones. El síndrome dismórfico corporal es una contraindicación absoluta, pero se ha visto que hasta el 10 o 50% de los pacientes que se someten a abdominoplastia tienen este síndrome. Y el problema con estos pacientes es que nunca están conformes pues, con los resultados. Respecto a las contraindicaciones relativas, tenemos las cicatrices supraumbilicales preexistentes, que no están relacionados con la línea media, como las cicatrices subcostales, porque esto puede alterar la perfusión del colgajo. Las cicatrices que están en la línea media no tienen pues como ninguna contraindicación para la cirugía. El embarazo es relativamente inminente, dado que pues, o sea, las mujeres sí se pueden embarazar después de una abdominoplastia, pero no es recomendable porque perderían pues como los beneficios de la cirugía. La edad avanzada, pero esto pues se debe individualizar con un test de fragilidad. Las enfermedades sistémicas no controladas como la hipertensión, la diabetes, enfermedades hematológicas que puedan como alterar la recuperación, y pacientes cuyas expectativas parecen poco realistas. Entonces, en la evaluación del paciente debemos tener pues como una historia clínica enfocado pues como hasta cirugía, tener en cuenta pues como el peso actual, el índice de masa corporal, la historia de peso con fluctuaciones y periodos de constancia, la frecuencia con que realiza ejercicio físico, los trastornos nutricionales, el número de embarazos e hijos, las cirugías previas como las cesáreas, los procedimientos bariátricos o liposucciones o cualquier otra cirugía abdominal, los antecedentes cardíacos, pulmonares y gastrointestinales, los antecedentes de tabaquismo, muy importante, y cualquier trastorno de la coagulación. En el examen físico, importante evaluar pues la calidad de la piel, mirar como la laxitud, la presencia de estrías, y explicarle pues que si se realiza este procedimiento no se van a eliminar las estrías que estén supraumbilicales. Evaluar cualquier cicatriz abdominal persistente, porque como le dije, esto puede alterar la perfusión del colgajo.
evaluar todo el tejido adiposo que haya y su espesor en centímetros, con diversas maniobras que se pueden hacer, y todo el exceso de piel, tanto pues como del tórax, del abdomen, de los muslos, de la cadera, y esto en varias posiciones, de pie, supino, sentado. Y también evaluar el estado de la musculatura abdominal, evaluar si hay diástasis de recto, si hay hernias ventrales o epigástricas. Bueno, entonces hay algunas condiciones que alteran como la apariencia del paciente, como la grasa intraabdominal, las alteraciones, pues como las alteraciones espinales o los trastornos, algunas enfermedades gastrointestinales que generan hinchazón o distensión abdominal, que se le debe explicar al paciente que la abdominoplastia no va a mejorar, pues no va a ser poco beneficioso porque no va a mejorar esa apariencia. En este caso, pues tenemos un paciente de 51 años que tiene predominio de grasa visceral, donde la abdominoplastia en realidad pues no tiene indicación en él. Entonces, ya respecto al manejo preoperatorio, se debe tener un registro fotográfico médico, pues como profesional, en todos los ángulos, sea anterior, posterior, oblicuo, lateral, y también en algunas posiciones como flexionado hacia adelante para ver el exceso de grasa y de laxitud de la piel, laboratorios prequirúrgicos completos, incluyendo tiempo. Se debe pedir al paciente que estabilice el peso más o menos de 6 a 12 meses o que cualquier pérdida de peso deseada se realice antes de la cirugía. Se debe suspender el tabaco 6 semanas antes y 6 semanas después de la cirugía. Suspender los anticoagulantes idealmente pues 15 días antes, pero esto pues vemos que tiene pues como algunas indicaciones especiales. Y la valoración, se debe hacer una valoración de riesgo embólico. Hay una escala que es la de Caprini, que está como muy aceptada en cirugía plástica, y en esta escala la abdominoplastia se considera un procedimiento de alto riesgo. Se deben suspender todos los medicamentos hormonales que alteren la coagulación, como los anticonceptivos orales, 2 semanas antes, y se le puede pedir al paciente que se haga enemas o tenga una restricción dietaria unos días antes del procedimiento para disminuir como la inflamación. Ya perioperatoriamente, estos pacientes se les pone antibiótico intravenoso de amplio espectro por aproximadamente 24 horas. Se debe verificar que la mesa quirúrgica puede tener una flexión máxima en silla de playa. Se debe insertar un catéter Foley, se hace una analgesia multimodal antes, durante y después de la cirugía. Esto porque el dolor disminuye disminuye la deambulación y puede traer pues como riesgo de trombosis venosa profunda, y se debe de hacer una profilaxis de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar mediante medidas de compresión o se me fue el nombre, la compresión neumática. Entonces, ya hablando, pues como la abdominoplástica abarca muchas técnicas actualmente, porque pues ha evolucionado mucho, pero hoy vamos a hablar pues como de la abdominoplastia estándar o convencional, que es la técnica donde se ha derivado todas las demás. Entonces, la abdominoplastia convencional es uno de los procedimientos más habituales que se realizan en cirugía plástica. Los límites anatómicos que se tratan con esta abdominoplastia son desde entre las espinas ilíacas anterosuperiores, la zona inframamaria y la zona púbica. Y permite el tratamiento simultáneo del abdomen superior, periumbilical e infraumbilical. Entonces tenemos pues como técnicas de la abdominoplastia tradicional donde el colgajo se elevaba hasta la área costal, pero esto se veía que alteraba la perfusión de la zona 3 de Huger y podía haber más riesgo de necrosis, versus la abdominoplastia moderna, donde ya esa disección y ese socavamiento del colgajo solo se realiza en la línea anterior de la línea media y de los rectos. Entonces ya respecto pues como a la marcación, esta marcación se debe hacer en el paciente de pie. Se le pide que use su ropa interior favorita para más o menos hacerse una idea de dónde debe de quedar la cicatriz. Se le pide que se levante pues como el exceso de grasa pues infraumbilical. Se hace una línea entre la comisura vulvar hacia
de 5 o 6 centímetros a lo que sería la línea de incisión inferior y luego se marca paralelo al pliegue abdominal la línea pues de incisión inferior. Ya la línea de incisión superior se puede realizar haciendo un pinzamiento pues como del abdomen y mirando hasta dónde pues llega, dónde se puede hacer esta línea o simplemente se puede usar una regla maleable y se copia la línea de incisión inferior, se voltea y se hace pues como una elipse en la línea de incisión superior. Generalmente esta línea queda sobre el vértice del ombligo, pero dependiendo de la laxitud de la piel puede quedar más abajo o más arriba. Entonces, este es como pues un resumen de la técnica quirúrgica. General, pues esta es una cirugía que se realiza con anestesia general o raquidia. Intraoperatoriamente se marca nuevamente, pues se hace una rectificación de la marcación. Se posiciona al paciente, se hace una incisión pues como inferior y se eleva el colgajo pues de lo que se va a eliminar y arriba del ombligo se eleva pues como habíamos dicho por la línea media solamente. Y luego se realiza la aplicatura de la vaina del recto, se avanza pues como el colgajo hacia abajo y se mira pues qué es lo que se va a eliminar, se hace la resección de esa piel que sobra, se cierra la piel y se colocan drenajes. Eso es básicamente pues lo que se hace. Entonces vamos a ver como paso a paso. Entonces, cuando se va a realizar la incisión sobre la línea inferior, entonces pues generalmente se puede infiltrar para que disminuya el dolor, se lance la incisión en un ángulo de 45 grados, se llega hasta la fascia muscular, en la técnica pues como original se llega hasta la fascia muscular y se empieza pues como a disecar hasta el ombligo. Pero pues hay una variación en este paso que ya pues que se está teniendo mucha acogida, que es la preservación de la fascia de escarpa. Entonces, ¿qué es lo diferente en esta variación? Que la incisión no se hace hasta la fascia muscular, sino hacia la fascia de escarpa y se sigue superior a esta cranealmente hasta el ombligo y ahí es de allá donde se perfora esta fascia de escarpa y se sigue por la fascia muscular. ¿Esto por qué se hace? Porque debajo de la fascia de escarpa, recordemos que están el drenaje linfático infraumbilical y esto se ha visto que puede disminuir el seroma. Entonces hay muchos estudios que han intentado demostrar pues como la utilidad de esta técnica. Entonces tenemos, por ejemplo, este estudio realizado en el 2022, es un metaanálisis que cogió 7 estudios con 682 pacientes a los que se les realizó abdominoplastia con preservación de la fascia de escarpa y se miró que podía reducir significativamente la incidencia de seroma, que fue aproximadamente del 5%, que disminuía la duración de la estancia hospitalaria, el tiempo de la extracción del drenaje y el gasto total del drenaje, pues en comparación con la abdominoplastia convencional. Pero no logró una reducción estadísticamente significativa en hematomas, infecciones, necrosis y descendencia de la herida. Entonces, bueno, ya cuando llegamos hasta el ombligo, la disección, lo que tenemos que hacer es esqueletizar el ombligo. Generalmente eso se hace pues como con tijeras Metzenbaum. Lo que se hace es pues como quitar todo el tejido graso alrededor del ombligo para dejarlo pegado pues como a la fascia y poder seguir levantando el colgajo. Ya después del ombligo lo que se hace se hace un socavamiento en túnel, como podemos ver en la imagen de la derecha, que lo que hace es ir pues por una zona media vascular, ¿cierto? Que no toque pues como esa arcada epigástrica para conservar las perforantes de esa zona. Y se hace de un tamaño tal que nos permita hacer la aplicatura del recto. Este espacio solamente se deja pues como para esa acción y para poder movilizar el colgajo. También hay unas zonas de socavación o pues disección discontinua que se pueden hacer con algún disertor o con alguna cánula de liposucción que permiten pues como movilizar más el colgajo y que permiten pues como liberar los abultamientos que se pueden hacer a cuando se realiza la aplicatura del recto, la piel pues tiende a quedar como fruncida, entonces con este tipo de socavación discontinua eso puede mejorar.
Entonces, en este esquema miramos pues como un resumen de lo dicho. Entonces, aquí tenemos el área de decisión infraumbilical. Luego se realiza pues una disección hacia la apófisis sifoides, pero ya pues como en un túnel, en forma de V invertida. Y se puede hacer una disección discontinua a los lados, pues si se llegara a requerir. Entonces, ya pues cuando los pacientes estamos en esa parte y vemos que tienen diástasis de los rectos, se procede a hacer la aplicatura musculoaponeurótica o la aplicatura pues de la vaina de los rectos. Entonces, este paso no se debe realizar si vemos que el paciente no se beneficia de ellos. ¿En qué pacientes? Sobre todo en pacientes nulíparas o en pacientes que tienen abundante grasa visceral, porque pues no será beneficioso para el contorno y no mejoraría en nada como la estética. Recordemos que la separación normal de los rectos es de aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros. No debemos borrar esta línea porque altera el contorno corporal. Y procedemos pues ya a hacer una elipse sobre pues esta diástasis, que es lo que se va a aplicar. Se utiliza idealmente pues como suturas no absorbibles como el nylon o el polipropileno, o ya absorbibles como el PDS, pero se ha visto que con suturas absorbibles puede haber hasta una diástasis recurrente del 40% a 5 años. Cuando ya hemos marcado, se procede pues como a hacer una sutura continua que va desde la apófisis sifoides hasta el ombligo y desde el ombligo hasta el pubis. Entonces vemos que la zona, en esta imagen vemos que la zona del ombligo se deja libre pues para poder luego exteriorizar. Hay pacientes en los que la sola aplicatura de la línea media no es suficiente, pues como la diástasis puede ser mayor, entonces generalmente en estos pacientes se puede realizar una aplicatura en L que va sobre la fascia del oblicuo externo, que esto ayuda a tensar más pues como la capa musculoaponeurótica. Entonces en este vemos una imagen de una paciente de 28 años que tuvo un embarazo gemelar. Vemos como tiene pues como una importante diástasis, por lo que el contenido pues como abdominal se desplaza hacia adelante y que con la cirugía y la aplicatura musculoneurótica se logra realizar pues un adecuado contorno. En este diagrama de acá lo que quieren ejemplificar es que los pacientes que tienen abundante grasa visceral, al hacerles la aplicatura de la vaina de los rectos, esa grasa se empuja hacia atrás y lo que hace es pues como alterar el contorno de la cintura, lo que no es beneficioso pues para los pacientes. Entonces, una vez que ya se ha realizado la aplicatura musculoaponeurótica y si es necesario se ha socavado pues más el colgajo, se realiza un avance pues como hacia abajo y se mira qué es lo que se va a eliminar, se rectifica como la línea de incisión superior y se realiza la disección en un ángulo de 45 grados. En algunos pacientes se debe de hacer una resección de la grasa subescarpiana del monto de Venus para poder nivelar los colgajos y realizar pues como un adecuado cierre. Esto también se puede hacer con liposucción. Entonces, ya en este punto pues se coloca una sutura de Bicril o de PDS en las capas profundas de la fascia de escarpa en la línea media y se comienza pues como el cierre de lateral a medial para evitar las orejas de perro. Se coloca pues drenes y ya en esta posición donde está la herida casi cerrada se hace una marcación de lo que será pues el nuevo ombligo. El nuevo ombligo se puede estimar entre lo que sería pues la línea media y la línea de la línea superior de las espinas ilíacas, pero también pues se ha visto que se puede, cuando se esqueletiza el ombligo en el paso anterior, se puede dejar un conformador ocular para poder palparlo en este punto y así poder exteriorizarlo. Entonces, hay múltiples incisiones que se pueden hacer para exteriorizar el ombligo, entonces hay incisiones en B, en U, en B invertida, en V, en diamante pues, o en rombo como en este caso. Pues eso ya depende como lo que le funciona al cirujano
o le gusta al cirujano. En este caso pues vemos como una incisión en diamante, lo que se hace pues es hacer la incisión y se quita como todo el tejido graso circundante para que haya una depresión umbilical. Ya para hacer pues como la rafia, entonces se realiza pues como puntos profundos que vayan desde la raíz del tallo umbilical hacia el colgajo de piel para poder hacer la depresión y luego ya se sutura el ombligo pues ya periumbilical con la piel, generalmente con nylon o con prolén. Entonces en esta imagen pues como que vemos un ombligo estéticamente aceptable que debe de tener pues como un capuchón superior más grande que el inferior. Ya luego se procede a cerrar pues todas las capas de la piel, se comienza pues como con la fascia de escarpa, con suturas absorbibles, luego el tejido celular subcutáneo y finalmente se hace pues una sutura intradérmica con monocril, puede ser. Se traslada al paciente, esta es la posición de silla de playa que les había comentado, en esta posición es que se realiza el cierre de la herida y se traslada al paciente en una posición similar, pues en una camilla que se pueda hacer esa posición similar. Entonces, ¿cuáles son los cuidados postquirúrgicos que se deben tener? Pues idealmente se puede hacer ambulatorio, pero se puede idealmente tener una internación de 1 a 3 días en posición de silla de playa los 2 primeros días. Se debe hacer una profilaxis de la trombosis venosa profundas con heparinas de bajo peso molecular o con medias de compresión. Se aplica una faja abdominal, pero hasta el tercer día posoperatorio y generalmente se mantiene por 8 semanas. Esta faja ayuda pues como a disminuir el edema, los seromas, ayuda como a la cicatrización, la químesis, mejorar el dolor, pero pues también genera una restricción y un aumento de la presión intraabdominal que puede afectar la función pulmonar y esto también puede generar aumento del riesgo de trombosis venosa profunda. Los drenajes se mantienen hasta que drenen menos de 30 mililitros en 24 horas, se hace un buen manejo del dolor, generalmente se les pone a estos pacientes PCA, se realiza, pues, se realiza la movilización al día siguiente y se les pide que hagan ejercicios respiratorios para disminuir el riesgo de atelectasia. El ejercicio, pues dependiendo del tipo de ejercicio, puede comenzar entre los 15 y 20 días y las actividades deportivas se realizan pues ya a las 8 semanas. Entonces hay múltiples variaciones, como les había dicho, a la técnica, cada una de estas variaciones, y hay muchas más, podrían requerir pues como una charla entera. Vamos a hablar someramente pues como de algunas, para que tengas un concepto de pues que hay otro tipo de abdominoplastias que se puede realizar. Una de las más famosas es la mini abdominoplastia, que se diferencia entre una abdominoplastia convencional en que la incisión es más corta, como pueden ver, y la resección es limitada. Solo pues se limita a la parte el del cortoneo infraumbilical, entonces se va a tener mejor resultado pues si no tiene diástasis o hernias supraumbilicales. Es una cirugía segura porque solo compromete la zona 2 de Hüger, que es la zona pues como infraumbilical. Para hacer esta cirugía, una exigencia es que haya una distancia entre el ombligo y la incisión superior mínimo de 9 centímetros para que no haya una alteración de la estética, pues que no se lo vea el ombligo muy abajo. El colgajo que se realiza solo se realiza cranealmente hasta el ombligo, no se realiza hasta la apófisis sifoides. Se puede y no realizar transposición umbilical. Esto se refiere pues como a que el ombligo incluso se puede desinsertar en algunos pacientes de la fascia para poder movilizarlo y pues el sangrado en nuestros pacientes es menor, entonces los drenes pueden ser a necesidad. ¿En qué pacientes se indica esta cirugía? En pacientes que tienen un exceso de tejido, de piel o de grasa de leve a moderado y generalmente pues que sean en el abdomen inferior. Como les había dicho, que tengan una distancia suficiente entre el ombligo y la sínfisis y pacientes que ya presentan pues como una cicatriz de cesárea previa. En esta paciente, pues, es una paciente que tenía 2 cesáreas, un antecedente de 2 cesáreas, una paciente de 40 años, donde podemos ver en las imágenes preoperatorias la cicatriz de la cesárea y que el ombligo está en una posición bastante alta, bastante favorable para esta cirugía y su contenido de grasa, pues, si era mayoritariamente infraumbilical. Al hacer
la cirugía, se puede ver que se mejora bastante el contorno de esa zona y la cicatriz no es más grande, pues como más grande de la cicatriz previa que tenía. Otra de las abdominoplastias es la abdominoplastia en flor de lis. Esta es una abdominoplastia que se elimina el exceso de grasa, el exceso de tejido pues horizontal y vertical. Es el procedimiento más eficaz para tensar al máximo todo el abdomen, es el que mejor resultados da, referente pues como a la estética de la cintura y la cadera. Generalmente se incorpora, se realiza pues igual, la técnica es igual a una abdominoplastia convencional en la parte infraumbilical, pero pues tiene un componente vertical que se realiza pues con los mismos principios. Generalmente tiene un mayor uso de drenes, generalmente 4 drenes, y como les había explicado que es una cirugía que ofrece pues como unos buenos resultados estéticos, los pacientes toleran bien la cicatriz, aunque sean cicatrices como lo pueden ver grandes. Las indicaciones es que haya un excedente de grasa inferior, pero en particular que tengan un excedente de grasa superior. Y esto se da en pacientes que han tenido pérdida de peso importante. Y cualquier paciente que tenga una cicatriz en la línea media puede ser candidato a esta cirugía. Entonces, acá vemos una paciente que tenía una obesidad mórbida, tuvo una reducción de peso y vemos que, pues, que tiene un componente de grasa pues, importante supraumbilical e infraumbilical. Se realiza la abdominoplastia y vemos pues, como las cicatrices quedan en la línea media y en la zona de la pelvis, pero son cicatrices que valen la pena pues, si se mira como el resultado. Entonces, hablando pues ya de abdominoplastia y hernias, este es un tema pues gigante, pero se pues como tendría pues que tener incluso su propia charla, pero vamos a hablar pues como someramente de él porque es importante pues como para esta especialidad. Entonces, se tiene que la obesidad es un factor importante para el desarrollo de hernias de la pared abdominal, sobre todo pues como hernias ventrales o epigástricas, y esto se asocia también con una marcada laxitud y redundancia pues de la pared abdominal. Entonces, esto justifica que se realice una reparación concomitante tanto de la hernia como el manejo pues del exceso de piel y de grasa, y que se realice pues a su vez un tratamiento de la capa musculopeneurótica. Eso porque mejora bastante el contorno y y tiene un impacto positivo en la autoimagen y la calidad de vida del paciente. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente con una hernia ventral bastante grande, donde se realiza el procedimiento, donde se realiza pues como la abdominoplastia y la corrección de la hernia, y vemos que mejora bastante el contorno. Entonces aquí pues como someramente lo que se realiza y cómo se realizaría el procedimiento, generalmente pues la marcación es igual a una abdominoplastia estándar, pero tenemos un componente vertical que en este caso que es una hernia incisional, se realiza sobre la cicatriz de dicha hernia, se posiciona pues como al paciente, se realiza la elevación del colgajo como habíamos visto pues como en la primera parte, y se hace la resección de esa cicatriz supraumbilical sin pues tener cuidado de tocar el saco. Luego se diseca el saco, se hace del saco herniario, se hace la reparación de la hernia, si es necesario se coloca malla. Posteriormente se procede a hacer pues como la aplicatura de la vaina del recto, y luego, pues, es igual con la abdominoplastia estándar, se avanza el tejido hacia abajo y se resecciona el tejido sobrante y se sutura, pues, si se coloca drenes. Entonces, respecto a las complicaciones locales, tenemos el seroma, que es la complicación local más común, aproximadamente el 17%, pero se ha visto que puede llegar al 50%. Esto se ha visto que se produce porque en la abdominoplastia hay una disección extensa, hay una alteración de los vasos linfáticos y un movimiento del colgajo postoperatorio. Puede ir desde una molestia trivial pues hasta la formación de pseudobursas que alteran el contorno.
Para prevenirlo se colocan pues drenes, se debería tratar de disminuir la utilización de electrocauterio y hacer la disección con bisturí o tijeras o se realizaría pues como la preservación de la fascia de escarpa como vimos. Y también hay otro procedimiento complementario que se puede hacer, que es colocar puntos de tensión progresiva como vemos en la imagen. Estos puntos se colocan entre la fascia de escarpa y la fascia muscular. Cuando se avanza el colgajo hacia abajo, la idea es pues como disminuir el espacio muerto para que no se formen seromas como se ve pues como en la imagen A. Para el manejo del seroma pues se hacen punciones seriadas y ya cuando se hacen pseudobursa se retira la cápsula. Entonces la infección es la segunda complicación más importante, aproximadamente el 4%. Generalmente es por flora cutánea, pero también puede dar por anaerobios y micobacterias. Los factores de riesgo pues, son los comunes a cualquier infección, obesidad, tabaquismo, diabetes. Se hace pues como una profilaxis con antibióticos intranasales unos días previos a la cirugía, o se le puede pedir al paciente que realice lavados cutáneos 3 días antes en la zona quirúrgica. El manejo pues sería retirar los DNS si se puede y si los tienen, hacer un lavado, tomar cultivos y poner antibióticos según estos cultivos. El hematoma es una complicación que se ve mucho pues como en procedimientos estéticos, en la abdominoplastia es de aproximadamente al 2%, generalmente se ve en pacientes varones y pacientes que se someten a liposucción, son los que mayor riesgo tienen. Se ha visto que para su prevención, tener una presión arterial menor de 130 milímetros de mercurio es como la mejor opción que hace que disminuya pues como el riesgo de hematoma, pero pues también se tiene que tener una técnica quirúrgica adecuada con una hemostasia meticulosa y suspender los medicamentos que alteren la anticoagulación. Para el manejo se realiza pues como con drenaje, se puede, dependiendo del tamaño del hematoma, que en la abdominoplastia puede ser bastante grande, se debe llevar pues como al paciente al quirófano y realizar una reexploración. Generalmente lo que se encuentra es como sangrado en capa, más que como tal vasos puntuales sangrando, se realiza un lavado, la hemostasia y estos pacientes sí está pues como autorizado el uso de FAP inmediatamente. Respecto a la necrosis de la herida de esencia, esta puede ir desde la epidermolisis hasta la necrosis tisular flanca. Hay una zona en la abdominoplastia que va desde el ombligo hasta la zona del pubis que se conoce como el triángulo terrible de la abdominoplastia, que es una zona donde se tiene pues como la mayor tensión y es la zona del colgajo que está más lejos del suministro axial de sangre. Y es donde más se realiza, pues como se ha visto que se realiza la isquemia y la necrosis. Para la prevención, pues se realiza, como habíamos visto, la disección en V invertida y realizar idealmente un cierre de tensión de la herida. Para el manejo se buscan causas reversibles, o sea, si tiene hematomas, si tiene seromas, drenarlos para que no realicen tensión. Si la herida está cerrada muy a tensión, se quitan los puntos de sutura para permitir que la herida se abra. Y si ya pues se llega pues a la necrosis, se realizan curaciones, se puede hacer con sulfadiazina de plata hasta lograr pues como una adecuada limitación de esa necrosis. Se puede llevar a cierre diferido primario o se puede colocar incluso injertos de piel o ya cierres por segunda intención con curaciones. La cicatrización se le debe pues como recordar a los pacientes que la abdominoplastia mejora la cantidad y el contorno, pero que no mejora la calidad de la piel, por eso ellos se pueden ver expuestos luego a la laxitud y a la laxitud de esa piel. Generalmente se puede tener cicatrices pues como anchas por la tensión que se tiene de los colgajos o cicatrices hipertróficas o hiperpigmentadas, pero eso ya pues depende más como del tipo de cicatrización individual. Para el manejo se realiza con infiltraciones, con presoterapia y idealmente se debe de realizar pues como cierre sin tensión. Los pacientes si tienen pues como el contorno y la estética deseada, la verdad pues como el manejo de las cicatrices es muy tolerable. También se tiene pues en esta cirugía las orejas de perro, que pues a veces pueden ser inevitables por la disparidad que hay entre la incisión superior y la inferior y porque en la abdominoplastia solamente se trata 180 grados de una estructura que tiene un contorno de 360 grados. Para estas orejas de perro se puede realizar pues como infiltración o liposucción superficial, pero generalmente se le pide a los pacientes es como tiempo para que eso vaya
vaya disminuyendo y si ya pues no mejora, se lleva a revisión, revisión de cicatriz. Los síndromes de compresión nerviosa están aproximadamente en el 2%. Generalmente pues son síntomas neurológicos anormales que pueden ocasionar hipoestesias, dolor crónico, paresia o parálisis. Para la prevención no, idealmente no se debe de aplicar demasiado profundo la fascia del recto o los puntos de tensión o las suturas de tensión progresivas que les había mostrado, porque eso pues puede ocasionar atrapamientos nerviosos. Para el manejo se puede hacer con analgésicos, masajes o pregabalina o gabapentina o ya pues tratamiento quirúrgico para hacer la liberación de esos nervios. Y ya como complicaciones sistémicas, la abdominoplastia es una de las cirugías estéticas que más complicaciones sistémicas pues tiene comparada con el resto. La complicación que más se presenta pues es como la trombosis venosa profunda en el 2% y la embolia pulmonar en el 1%. Son unas patologías que representan pues como una grave pues como mortalidad. Más de la mitad de todas las muertes por abdominoplastia se deben a esta patología. En la abdominoplastia pues se ha visto que hay mayor riesgo porque hay una éstasis venosa por el aumento del tercer espacio, por el uso de fajas, porque hay un aumento de la presión intraabdominal al aplicar el recto, y también pues hay una lesión vascular al tener una disección extensa. También otros factores que no son inherentes a la abdominoplastia, como la duración de la cirugía, de la movilidad, del tabaquismo y la obesidad. Para la prevención, pues se debe tener los pacientes bien hidratados, usar medias de compresión, compresión neumática o ya la profilaxis farmacológica. Y hay otras complicaciones como la embolia grasa o las infecciones sistémicas, como el síndrome de shock tóxico o afecciones pulmonares, pues que en realidad se ven mucho menos en esta patología, pero se pueden dar. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Mano levantada, el doctor quiere hablar. Uh-huh. Hola, no hay ningún comentario en el auditorio presencial. No hay ningún problema. Hola, no hay ningún comentario en el auditorio allá presencial. No, profe, acá no hay ningún profesor. Bueno, empecemos por varias cosas. Lo primero es un regaño. Yo espero, no solamente de Angie, sino de todos los residentes, que deben ser mucho más comunicativos con sus asesores. No es comunicarse una, dos veces, es que hay que tratar de que la conferencia o la charla que se está haciendo sea más concertada con el docente. Por ejemplo, te mandé un mensaje la última vez que me escribiste y me quedé esperando que me dijeras alguna cosa. Pero bueno, de resto, una exposición muy extensa, porque es un tema extenso, tiene muchas cosas y revisar todas estas cosas que será difícil porque era muy, muy, muy extenso. En general, el problema de las conferencias extensas es que se van volviendo aburridoras, pero en general ya hace una buena línea de presentación del tema. En general pues, fue una conferencia pues muy, muy completa, se ve que revisaste pues muy bien el tema. Y eso era básicamente lo que queríamos. Pero para mí es importante que si tratan de ser más concertados o estar más encima de los docentes a la hora de revisar esta conferencia, la elaboración y la construcción de las charlas. Buenos días. Tengo un apagaste.
Listo. Eh, Karen, Angie, Angie, ¿sí me están escuchando? Sí, ahora. Angie, muchas felicitaciones por el seminario. Dos cosas en cuanto a la forma. Creo que estuvo un poco extensa la charla. Te extendiste, pues en total fueron como casi 52 minutos, creo que fue más o menos lo que vi. Em, Eso hace que a veces se vuelva bastante complejo, pues como la atención durante una charla tan extensa, y te recomiendo en general que intentes mantener como un objetivo de no pasarte de un tiempo entre 40 y 45 minutos como máximo, porque es importante, pues a pesar de que a veces los contenidos son extensos, em, es bueno pues eso cuadrarlo con el asesor, de saber qué contenidos incluir y cuáles definitivamente pues se deben dejar em, de lado, pues para los fines pues y para el público al que le vas a hablar. Lo otro es que las imágenes pienso que no las aprovechaste también, especialmente porque incluiste varias imágenes en una misma diapositiva, y cuando haces eso, realmente en la resolución se ve muy mal. Es decir, uno no puede pues visualizar muy bien qué es lo que nos estás como mostrando, eh, porque la resolución pues, que tenemos de los videos, asumo que tanto el de allá como el de acá pues no se visualizan muy bien. Entonces hubiera sido de pronto un poco más provechoso que hubieras individualizado cada una de las imágenes para poder permitir un poco más de discernimiento pues en cuanto a la resolución pues, de las imágenes. Em, y ya pues en cuanto al contenido, me parece pues como muy interesante. Sin embargo, creo que lo hiciste como muy enfocado de pronto como hacia cirugía plástica, pues que yo entiendo que tú vas a hacer, pero nosotros pues cirujanos, digamos que la parte estética no la estamos pues como valorando tanto, entonces digamos que me hubiera gustado que hubieras hecho un poquito más de énfasis de pronto en la parte de la reconstrucción en los pacientes que, por ejemplo, nosotros llevamos a hernias de pared, más que pues la parte de, de los resultados pues como estéticos en una mujer que toma pues como la decisión de hacerse una abdominoplastia. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de entrar a alguna cirugía pues como de reconstrucción de pared abdominal híbrida pues entre cirugía plástica y cirugía general, que hayas pues como notado algo de lo que tú expusiste, pues como qué cosas técnicas o qué conclusiones sacas con respecto pues a eso, comparando pues por lo menos contrastando con lo que nos contaste pues en la reunión. Gracias. Hola, buenos días. Sí, pues sí tuve la oportunidad de entrar a una cirugía de reconstrucción de pared. Pues en esa oportunidad yo estaba pues como del lado de cirugía general, y pues no me pude quedar pues como a la parte de cirugía plástica, pero pues pude ver como el manejo inicial de los tejidos. Esto se enfocó así pues porque la charla pues en sí era sobre pues como abdominoplastia, como decir como generalidades, y ya pues se hablaría pues como de reconstrucción de pared, requeriría pues como una charla muy diferente, enfocada pues como lo dices en reconstrucción como tal. Entonces, pues yo pues como me dirigí, es básicamente pues por el título del tema que me dieron, y en base a eso pues realicé el desarrollo del tema. Bueno, muchas gracias. Hola. Eh, no, por eso es importante lo que yo les decía. O sea, les den un título básico de la charla, pero la comunicación con el docente y el estar revisando la presentación
a medida que se va construyendo. Es que no estamos a la primera semana de julio, estamos ya casi en la tercera semana de julio. Entonces era importante haber estado revisando qué se estaba construyendo en la, pues, de la charla como tal. Y lo mismo que decía Camila, es que es demasiado extensa y sí teníamos que haber resumido algunos puntos y haber tratado de concentrarnos en lo que realmente nos va a interesar como cirujanos generales y más que todo lo que tiene que ver al momento de hacer una reconstrucción de pared, que es donde nosotros más vamos a concurrir con cirugía plástica para hacer uno de estos procedimientos. Hola, ¿hay algún otro comentario? Listo. Muchas gracias a los doctores por sus apreciaciones. Damos finalizado pues por la reunión de este día.